7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, ¿qué tal? ¿Hubo robo o no hubo robo? No me responda. A las 10:10 en Deportes en Libertad. ¿Pero qué le pareció el partido? Bueno, la verdad que fue un partido polémico, pero yo creo que un partido un poco flojo de Argentina, pero la verdad que luego con esa remontada, pues la verdad que de mucho mérito de los jugadores de Argentina. Bueno, pues luego a las 10:10 en Deportes en Libertad con don Eric Gutiérrez y don Daniel Ortega. Vamos con las noticias de las 7:30. En el marco del caso Cloacas, el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ha reconocido ante el juez que Leire Díez contactó con él asegurando actuar en nombre del llamado One y le ofreció recuperar su posición en la cúpula del Instituto Armado a cambio de colaborar contra la UCO. Según publica El Debate, la conocida como fontanera del PSOE le trasladó que podría ascender de nuevo con el respaldo de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por orden de los de arriba. La declaración refuerza una de las principales líneas de investigación de la causa, que trata de esclarecer si existieron maniobras para obtener información sobre las investigaciones de la UCO y desacreditar así a los agentes encargados de las pesquisas. Bueno, pues ayer ronda de declaraciones ante el juez y declaró uno de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la trama de las cloacas. Declaró el comandante Rubén Villalba, ¿es? Rubén Villalba. Que dijo que Leire a él le comentó que hablaba en nombre del One, es decir, de Pedro Sánchez, y que le ofrecía en nombre del One el poder resolver sus problemas dentro del Instituto Armado y poder ascender. ¿A cambio de qué? A cambio de dinamitar la UCO, textualmente. Pero no es lo único que ayer se declaró ante el juez. También declaró ante el juez el ex jefe de seguridad de Correos, ante el juez Pedraz. Lo trae hoy El Español. Al ex jefe de seguridad de Correos, ya saben ustedes que Leire trabajó en Correos junto con el amigo íntimo de Sánchez, el que arruinó Correos, pues al ex jefe de seguridad le comentó Leire que tenía mucho trabajo entre lo de Badajoz y lo de la esposa. Vamos, que estaba dedicada en cuerpo y alma a tratar de resolver los problemas judiciales que afectaban a la familia de Pedro Sánchez, del One. Ya saben ustedes que se puso en marcha una campaña absolutamente infecta contra la juez Viedma que llevaba el caso del hermano. Y no hace falta que les cuente a ustedes las campañas puestas en marcha contra el juez Peinado. Con lo cual tenemos ya declarado ante el juez que Leire decía hablar en nombre de Pedro Sánchez y que Leire decía estar muy ocupada con el caso Begoña Gómez y con el caso David Sánchez. Evidentemente, el paso siguiente es que declare Leire, quien tendrá que responder por qué decía eso. Tendrá que responder por qué decía hablar en nombre de Pedro Sánchez y por qué decía estar con mucho trabajo por lo de Badajoz y lo de la esposa. ¿Qué va a hacer Leire? Porque las personas con las que Leire hablaba han declarado ya. Y ahora Leire tendrá que decir a qué se refería. Leire Díez ha intentado anular la causa. Ha presentado un incidente de nulidad, le ha dicho la audiencia que se fume un puro, que menos tonterías procesales. Y Leire Díez pues tiene dos opciones: colaborar con la justicia o tratar de exculpar al One. Por ejemplo, puede decir que se lo inventó todo, que en realidad ella no hablaba en nombre de Pedro Sánchez. Pero claro, es que esa versión tiene algunos problemas.
Por ejemplo, tiene el problema de que Leire Díez resulta que era la que llevaba redes a Pedro Sánchez en la campaña aquella famosa de las primarias del partido. Es decir, no era una desconocida, era alguien que llevaba una tarea fundamental para Pedro Sánchez. Leire Díez es esa señora que aparece en la hemeroteca fotográfica al lado, cerca o detrás de Pedro Sánchez en muchísimos actos públicos. Por tanto, era alguien de confianza y que acompañaba a Pedro Sánchez por todas partes. A todas partes, perdón. Leire Díez es alguien a quien colocaron en la Empresa Nacional del Uranio. Leire Díez es alguien a quien colocaron en Correos, junto con el íntimo amigo de Pedro Sánchez, Serrano. Y Leire Díez es alguien a quien el partido le puso logística y dinero a disposición para todas sus tareas de cloaca. Claro, en esas circunstancias decir que que esa era una forma de hablar o que se lo inventaba todo cuando decía que hablaba en nombre del uno, pues decir eso parece poco creíble. Si el partido del uno le pagaba los gastos, le ponía gente a su disposición para encargarse de hasta reservar un tren, pues hombre, parece bastante lógico que el uno estuviera al tanto de sus andanzas, si es que no las ordenaba directamente. Que no es probable que lo ordenara directamente, no es probable que el uno, es decir, Pedro Sánchez, dijera: oye, haced una campaña contra la juez Viedma. No funciona así, hombre. El capo no entra en ese tipo de cosas. El capo dice simplemente: haced algo para resolver esto y no quiero saber los detalles. Y eso es lo que hacía Leire Díez. Lo tiene mal Leire Díez, aunque puede elegir colaborar con la justicia. Pero lo tiene mal también Pedro Sánchez. El otro día ponía un mensaje en Twitter, pues tanta gente que le tiene miedo a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no hay que tenerle miedo. Quien tiene miedo es Pedro Sánchez. Porque sabe que como se descuide va a acabar en la cárcel. No fuera del poder, qué tontería. Eso ya está fuera del poder. Está en tiempo de descuento. Pero sabe que están creciendo las posibilidades de que termine en la celda de al lado de Ábalos. Pero bueno, siempre se pueden echar unas risas. En fin, nos han saqueado de todas las maneras posibles. Nos llevan gobernando 2 décadas auténticos ladrones progres de izquierda y de derecha, que se han dedicado utilizando todo tipo de mantras, desde la estafa climática al asunto del feminismo, pasando por los temas trans, los asuntos migratorios. Se han dedicado a saquear todo lo que han podido. Se han llevado hasta el agua de los floreros. Hoy viene una noticia sobre cómo se empleaba el dinero que los ayuntamientos recibían para la lucha contra el machismo. Escuchen. El Ministerio de Igualdad ha reclamado la devolución de cerca de 12 millones de euros a más de 1 millar de ayuntamientos por el uso indebido de fondos destinados a la lucha contra la violencia machista. Según una revisión de las subvenciones, parte del dinero se destinó a actividades ajenas a este objetivo, como talleres de macramé, sesiones de meditación, clases de zumba o la compra de estuches de manicura. Tras detectar estas irregularidades, Igualdad ha endurecido los controles y exige recuperar las cantidades empleadas de forma incorrecta para garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a la prevención de la violencia de género y a la atención a las víctimas. O sea, que se dedicaba el dinero que los ayuntamientos recibían para supuestamente luchar contra el machismo, se dedicaba a talleres de macramé, a clases de zumba, a estuches de manicura, clases de meditación. 12 millones de euros evaporados en esa basura. Y eso solo en el dinero que gestionaban los ayuntamientos. Estamos hablando del 30% del dinero se dedicaba a basura. Por supuesto, habría que preguntar quiénes se encargaban de la basura. Es decir, el que daba las clases de samba era el primo del concejal que otorgaba lo de las clases de samba.
¿Recuerdan ustedes cómo también hubo latrocinio con los famosos puntos violeta? ¡Ay, qué manía con los puntos violeta! Una época, ¿verdad? Hay que hacer puntos violeta por todas partes. Luego resulta que se estaban llevando la pasta con los puntos violeta. Todo así. Pero no crean ustedes que tenemos que quedarnos en la superficie de la noticia. 12 de los 40 millones que se enviaron a los ayuntamientos para la lucha contra el machismo, pues eso, fueron a clases de macramé. Eso es el desfalco más obvio, más evidente, más obsceno. Es que no hay manera ya de poder pasar eso. Y por eso el Ministerio de Igualdad ahora reclama la devolución, porque como ha habido quien ha denunciado esos casos, pues entonces no tienen más remedio que reclamar la devolución. Si no hubiera habido a nadie que lo denunciara, vamos, ahí estaban las clases de macramé a todo lujo. Pero ¿y los otros 28 millones? ¿En qué se han gastado realmente? ¿Han ido a proteger a alguna mujer? Porque el problema fundamental es que todo este dineral que se han gastado en toda la basura supuestamente feminista, todo ese dineral podía haber ido a proteger a mujeres verdaderamente amenazadas. Porque al final resulta que mientras que gastaban el dinero en talleres de macramé, compraban pulseras antimaltrato en AliExpress. Pulseras basura que no funcionaban. Es decir, para proteger a las mujeres que verdaderamente necesitan protección, resulta que no tenemos policías. Pero para talleres de macramé sí que hay dinero. Está muy bien, hombre. Bueno, una noticia pues curiosa. La verdad es que parece el guión de una novela de John le Carré. Escuchen. Las autoridades ucranianas han encontrado muerta a la principal sospechosa del atentado contra un oligarca ucraniano en Mónaco. La mujer de 39 años presentaba una herida de bala y fue localizada cerca de Kiev el pasado lunes en torno a las 11 de la noche. Según publica ABC, había huido tras el ataque a través de Italia hasta Alemania, su último lugar de residencia conocido, y estaba siendo buscada por la Interpol a petición de las autoridades de Mónaco y Francia. Además, ya han sido detenidas 2 personas por presunta relación con los hechos, un oficial en activo de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y un exmiembro de las fuerzas de seguridad. La mujer estaba acusada de haber colocado una mochila con explosivos que hirió de gravedad a un empresario ucraniano y a su esposa. La investigación continúa abierta para esclarecer tanto el atentado como las circunstancias de la muerte de la principal sospechosa. Bueno, a ver, porque la cosa está liosa. En Mónaco se produce un atentado con una mochila bomba hace unos días. Un atentado contra un oligarca ucraniano. Pero un oligarca ucraniano al que Ucrania estaba buscando, acusándole de colaboración con Rusia. Por lo tanto, pues parece que la deducción inicial era obvia. Era los servicios de información ucranianos o las cloacas de los servicios de información ucranianos los que se habían cargado a un ucraniano supuestamente traidor. Le pusieron una mochila bomba, la mujer ha perdido las piernas, el hijo menor de edad ha sido herido y las cámaras de seguridad captaron a una ucraniana en las inmediaciones, que parece ser que es la que puso la bomba, una ucraniana que vivía en Alemania, que se debió de desplazar a Mónaco, hizo el atentado y se fue no a Alemania, sino parece ser que volvió a Ucrania, a Kiev. Y ahora la que hizo el atentado contra este ucraniano en Mónaco ha aparecido asesinada en Kiev de un tiro en la cabeza y se ha detenido a 2 personas, a un exmiembro del ejército ucraniano y a un tío que al parecer colaboraba con los rusos. O sea que parece ser que las cloacas de los servicios de información ucranianos se han cargado a un millonario ucraniano que colaboraba con los rusos y vivía en Mónaco, y los rusos en represalia
parece, si se confirma que los 2 detenidos tienen que ver con el asunto, pues se han cargado de un tiro en la cabeza a la que puso la mochila bomba en Mónaco. Pues caramba, no me digan que no es siniestra toda la historia. Sobre todo porque, en fin, no sé, eso todo de que pongan bombas en suelo europeo, pues no me mola un pescado. Yo entiendo los servicios de información en mitad de una guerra recurren al asesinato selectivo, sí. Pero, hombre, en suelo europeo, pues, no sé, no me gusta demasiado. Más que nada porque puede pasar una persona por la calle y morir en la explosión de la mochila bomba, ¿no? Una persona que no tenga nada que ver. Hemos visto cómo pues ambos bandos están recurriendo al asesinato selectivo y además los ucranianos con especial éxito. Y me parece bien, se han cargado en Moscú a generales rusos que tenían que ver con la invasión y con determinadas atrocidades en el frente. Bueno, bien. Pero esto otro, como digo, parece de John Le Carré, ya desplazarse a Mónaco, poner una bomba, que la que puso la bomba aparezca ahora ejecutada en Kiev. En fin, estaremos atentos a cómo sigue la saga, pero esto está pidiendo una novela. Bueno, les hablaba antes de esa disonancia cognitiva inducida por el PSOE, que aquí en España dice que quiere abaratar los fertilizantes, pero en Europa acaba de votar en contra de abaratar los fertilizantes. Pero la misma disonancia cognitiva tenemos en el Partido Popular y es aún más preocupante. Ayer el Partido Popular se alineó con el Partido Socialista, con los Verdes y con toda la izquierda más asquerosa del Parlamento Europeo para abrir el proceso para tratar de ilegalizar al partido identitario, es decir, ese partido donde están los del Eurogrupo, donde se encuentra el partido alemán AfD, Alternativa por Alemania, que ahora encabeza las encuestas en Alemania. Escuchen. El Parlamento Europeo ha aprobado el inicio del procedimiento para estudiar la posible ilegalización del Grupo Europa de las Naciones Soberanas en el que se integra la formación alemana Alternativa para Alemania. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de populares, socialistas, verdes y grupos de la izquierda europea. La decisión ha contado con el rechazo de los grupos conservadores y patriotas que consideran que se trata de un intento de aislar políticamente a las fuerzas soberanistas que han ganado peso en varios países europeos. La medida abre un proceso parlamentario que podría desembocar en sanciones o restricciones para el grupo en medio de la creciente tensión política por el ascenso electoral de AfD en Alemania y de otras formaciones euroescépticas en los distintos Estados miembros. A ver, lo pregunto directamente. ¿Feijóo pinta algo en su grupo europeo? ¿Quién manda en el grupo europeo del PP? ¿Feijóo o González Pons? Porque da la sensación de que González Pons o su logia, no lo sé, son los que marcan la pauta para el Partido Popular en Europa. Estamos hablando de que el Partido Popular se ha aliado en esta votación con los socialistas, es decir, con los mayores ladrones que hay. Recordemos que la Internacional Socialista está dirigida por Pedro Sánchez. Se ha aliado con los verdes, los que se han dedicado a arruinar Europa con toda la estafa ecologista. Se ha aliado con los grupos de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Es decir, se ha aliado con los podemitas y con Bildu, con toda la purria asquerosa, comunista, totalitaria. Ayer ha votado junto con ellos el Partido Popular en Europa para iniciar un proceso de ilegalización de Alternativa por Alemania, que es el partido que encabeza ahora las encuestas en Alemania. O sea que en vez de iniciar procesos de ilegalización contra todos los que defienden dictaduras comunistas, sangrientas, asquerosas,
se dedica a impulsar procesos de ilegalización. El Partido Popular en Europa contra Alternativa por Alemania. ¿Me lo quiere alguien explicar? ¿Manda algo Feijóo en su grupo parlamentario europeo? ¿Tiene algún peso dentro del Partido Popular Europeo Feijóo? ¿Puede plantarse y decirle a Merz, pero qué dices? Iniciar una ilegalización de Alternativa por Alemania. Quien hay que ilegalizar es a los partidos tipo Bildu y tipo Podemos y a todos aquellos que defiendan a dictaduras asquerosas y torturadoras, por ejemplo la venezolana. Eso es lo que tendría que hacer el Partido Popular. Pero ¿tiene Feijóo poder para hacerlo? ¿O el que manda es González Pons en Europa? González Pons, el que presumía de pactar el 90% de las cosas con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo. González Pons, el que en un debate en televisión salió a defender a Ábalos cuando el representante de Vox le echó en cara al Partido Socialista cómo se gastaban el dinero de los demás infiestuquis. Salió González Pons a decir, tranquila Diana, refiriéndose a Diana Morant, la del PSOE, tú no has querido contestar al de Vox, pero yo le voy a contestar. No le tolero a usted que hable así de Ábalos. ¿Ese es el que manda en el Partido Popular Europeo? De verdad. Recordemos que el Partido Popular, aquí, en España, ha votado en contra de las propuestas que en su día hizo UPyD, que luego ha hecho Vox, de ilegalizar a Bildu, de ilegalizar al brazo político de una organización terrorista que ha asesinado a más de 800 españoles. Aquí en España votó en contra el Partido Popular en el Parlamento español, pero en el Parlamento Europeo vota a favor de ilegalizar Alternativa por Alemania. Muy bien, hombre. De verdad, está todo el mundo para allá últimamente, ¿no? Bueno, y mientras tanto, pues los del PP y los del PSOE y esa especie de cúpula bipartidista que han montado en Europa, pues continúan con su labor de destrucción de la economía europea y los resultados son brutales. 104.000 empleos se han perdido en 2 años en el sector automovilístico europeo. Escuchen. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha denunciado que las políticas impulsadas por la Comisión Europea y por Ursula von der Leyen han provocado una grave crisis en la industria automovilística europea, con 104.000 empleos destruidos en los 2 últimos años. Durante un debate en la Eurocámara, Buxadé criticó la agenda de descarbonización y los objetivos de emisiones de Bruselas al considerar que han debilitado la competitividad de uno de los principales motores industriales de Europa. Además, alertó de la creciente dependencia de China, que concentra más del 90% de la producción mundial de baterías para vehículos eléctricos, y reclamó responsabilidades por el deterioro del sector y la pérdida de empleo. Se ha destruido el sector automovilístico europeo y se ha destruido en beneficio de China. Y se ha destruido utilizando la estafa climática. No, es que tenemos que emitir menos CO2. Y mientras tanto China multiplicando exponencialmente sus emisiones de CO2. Por cada central contaminante que Estados Unidos y Europa cerraban, es decir, por cada central de carbón o de gas, por cada megavatio que se cerraba de los generados con combustibles fósiles, China abría 2. China ha estado abriendo centrales de carbón a 2 por semana, mientras aquí las dinamitamos. Con lo cual, pues da igual cuántas emisiones nos ahorremos. O sea, aunque mañana nos quitáramos todos la vida y dejáramos de emitir CO2 al aire, pues seguiría creciendo la emisión de CO2 al aire, porque China lo está elevando exponencialmente. Es decir, no estamos ante una preocupación por el planeta. Eso es mentira, eso es una filfa. Esa es la excusa que se utiliza ante la opinión pública europea para forzar a la opinión pública europea a aceptar un empobrecimiento brutal.
y una destrucción de todos los sectores productivos brutal. Se ha destruido la industria del automóvil en nombre del planeta. Se ha destruido el sector primario europeo en nombre del planeta. Se está pretendiendo destruir el sector del transporte aéreo, el sector de la restauración. Todo en Europa. Mientras que China sigue aumentando sus emisiones. Por supuesto, no hay preocupación por el planeta. Es estúpido. Los mismos que imponen aquí las normas que están destruyendo la economía europea en nombre del planeta, no dicen ni mu de que China esté incrementando exponencialmente sus emisiones. China emite ya más del doble de lo que emiten Estados Unidos y Europa juntos. Más del doble de CO2 emite China. Y sin embargo, en la Unión Europea nadie dice, que el planeta va a acabarse, tenemos que forzar a China a dejar de emitir. Nadie dice eso, qué curioso, ¿verdad? Lo que dicen es, europeo, no uses el aire acondicionado, no comas carne, utiliza coches eléctricos. Y además, pues resulta que coches eléctricos que los tiene que fabricar China porque nosotros no podemos fabricarlos para no emitir. Ah, pero los otros sí pueden fabricarlos emitiendo, ya. Y tenemos aquí que reducir nuestras explotaciones agrarias y nuestras explotaciones ganaderas. Y además tenemos que poner todo tipo de trabas al turismo y a todo. Es decir, europeos, empobreceos en nombre del planeta para que así China pueda seguir creciendo económicamente a toda pastilla. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Quiénes son los responsables de que esto pase? Pues, hombre, si permitimos que pase, pues los responsables somos nosotros. Hay que jubilar a toda esta clase política europea. Hay que jubilar a todos los de progres de derecha y de izquierda que han estado décadas aprobando normativa en Europa destinada a arruinar la economía europea. No a salvar el planeta, eso es una mandanga. Si les preocupara salvar el planeta, le agarrarían de los testículos a los chinos para que dejaran de emitir. No. El objetivo de toda esa labor legislativa que viene desde Europa es destruir uno por uno los sectores productivos en Europa. Y lo están consiguiendo. 104.000 empleos directos en el sector de automoción en 2 años. Esos son los directos. Recuerden que cada empleo directo genera 5 indirectos. Estamos hablando, por tanto, de 1 millón de personas menos trabajando. Y ahora, pues ¿de dónde vienen los coches? De China. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta: Almaraz acorrala al gobierno. El Consejo de Seguridad Nuclear ultima su aval para mantener la central abierta hasta el año 2030. Unai Cano nos cuenta que Vox propone publicar el origen de delincuentes en los balances de criminalidad y que los extranjeros condenados cumplan pena en sus países de origen. Más cuestiones. Marine Le Pen anuncia que se presentará a las presidenciales, a las elecciones francesas de 2027, pese a la persecución judicial en su contra. La líder de Agrupación Nacional ha defendido además que forma un tándem ganador con Jordan Bardella. Además, por último, comentarles una última información: la iniciativa Save Europe Act para exigir a Bruselas el fin de la inmigración masiva e iniciar un proceso de remigración supera ya las 500.000 firmas. Se encuentra a mitad de camino del umbral legal necesario para activar este mecanismo de presión directa sobre Bruselas. Como siempre, recomendarles nuestras columnas de opinión y, cómo no, la viñeta de la Iberosfera. España ya importa casi 10.400 toneladas de aceite de oliva de Marruecos. Esa es la propuesta de Santi Orue para hoy. Si quieren saber, si quieren conocer su
particular punto de vista sobre esta cuestión, pues ya saben, gaceta.es y como siempre, nuestras redes sociales. Es todo por el momento. Desde la redacción de la Gaceta les mandamos un cordial saludo y les deseamos, como no, que tengan un muy feliz miércoles. Gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8 de la mañana. Y vamos a hablar de alguna reapertura de sumario curiosa.